Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cuántos traen cuaderno, lápiz? ¿Cómo dice ese dicho? Más vale la más pálida, no, la más válida tinta, algo así, ¿no? Que la más brillante memoria. Entonces, pues anótele porque se nos olvidan las cosas. Bueno, a mí se me olvidan muy fácilmente, pero por eso hay que anotar, ¿verdad? Para la palabra que Dios quiere traernos esta mañana. Y vamos a orar, ¿qué le parece? Le puse por título a la palabra el proceso de salvación y santificación del hombre. Ahorita le voy a decir por qué. El proceso de salvación y santificación del hombre. Vamos a hablar de Génesis 1. Gracias, Señor, esta mañana por la bendición que nos das de estar en tu casa. Pedimos tu entendimiento, tu sabiduría, que tú nos des un espíritu de sabiduría y revelación, así como Pablo pidió para los creyentes de Éfeso. Y en esta mañana pedimos eso, Señor, para que nos hables a través de tu palabra. Quita todo obstáculo que quiere impedir que esta palabra penetre a nuestro espíritu y la pongamos por obra. Danos paz y danos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si usted ha tenido la oportunidad de poder ver los estudios que estamos llevando. Empezamos con el libro de Génesis en Facebook los miércoles, lo estamos estudiando. Hemos estudiado muchos libros, gracias a Dios, completitos, ¿verdad? Varios libros, uno de ellos Apocalipsis, por segunda vez ya lo estudiamos. Y ahorita estamos viendo ya con varios temas de Génesis 1. Génesis 1 es un capítulo tan interesante. Larry hace poquito predicó también de Génesis 1, ¿verdad? Y podemos de veras sacar tanta riqueza y tanta enseñanza en estas palabras que Dios nos puso ahí en este capítulo 1. Bueno, todos los primeros capítulos de Génesis son profundos y son interesantes. Pareciera ser que es un simple relato de la creación. Pareciera que es algo así como que Dios escribió, pero ¿sabe que es más que eso todavía? Las palabras de Génesis también nos tienen una enseñanza y una revelación espiritual acerca de la obra de Dios en el corazón del hombre. O sea, no solamente a Dios le interesa cómo se hizo la creación, ¿verdad? Y eso es muy importante. De hecho, muchos científicos piensan que esas palabras son demasiado sencillas como para describir algo tan grande como la creación, pero así es, ¿verdad? Y la palabra de Dios en Génesis 1:1 comienza con palabras muy contundentes, ¿verdad? Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como ya hemos visto, como ya hemos hablado en el estudio, la Biblia, uno de los nombres que se le da es la Escritura, la Sagrada Escritura, y podemos decir que es parte de ese título es porque es el título de propiedad de Dios con el universo. O sea, el universo tiene un dueño y un creador y un sustentador, es Dios. Y aquí lo pone: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la Biblia no cuestiona la existencia de Dios, la da por sentada. Y aquí, cuando empieza este capítulo 1 con estas palabras, quisiera que viéramos que la Biblia nos enseña que la creación, hay dos principios en la Biblia. Uno que está en Juan 1, ya lo hemos visto, que es el principio de la eternidad, cuando Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese principio de Juan es más profundo que el principio de Génesis, porque nos habla del principio de la eternidad, cuando no había nada, solo Dios. El principio de Génesis es el principio de la materia, el tiempo y el espacio. Es cuando Dios creó el mundo, ¿verdad? Y todo lo que nosotros vemos en él. Ahora, cuando estudiamos Génesis 1, nos damos cuenta que la creación tuvo dos principios.
No de la eternidad, no, sino el principio de la creación. Y uno de ellos comienza aquí, ¿verdad? Cuando este versículo 1, que nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos habla del primer principio original de Dios. Fue la primera vez que se menciona, ¿verdad?, que Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, no sabemos cuánto tiempo duró Génesis 1:1 en ese estado de perfección. Lo que la Biblia sí nos enseña es que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, ya lo hemos visto también y estamos conectando esta palabra, hubo una rebelión en el cielo en ese tiempo, en ese periodo. Así que es impresionante el tiempo que pudo haber pasado entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. No sabemos, es algo, es un misterio, ¿verdad? Y dice la Biblia, Apocalipsis 12, 7 al 9, nos habla de esa rebelión. Ya lo hemos estado viendo, lo estamos reafirmando. Es interesante lo que dice, fíjese, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Miguel es el arcángel Miguel, es el arcángel guerrero de Dios. Y sus ángeles luchaban contra el dragón, dragón es Satanás, y luchaban contra el dragón y sus ángeles. El que sigue, por favor. Pero no prevalecieron, o sea, no pudieron. Llegó un momento que los rebasaron los ángeles buenos, ¿verdad? Y dice que ya no se halló lugar para ellos en el cielo, los echaron. Y luego el 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, que fue arrojado a la tierra. Fíjese, ¿a dónde fue arrojado? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire, hace poquito, unos días atrás, veíamos un documental bien interesante. Chiquilup, creo se llama la ciudad, donde es una ciudad de Yucatán, donde cayó un aerolito. Hizo un boquete, pero de kilómetros, no tengo los datos, pero es una cosa impresionante. Se perforó la tierra y ahí se formaron todos los cenotes que hay por allá, que la gente los usa para ir a vacacionar y a relajarse, ¿verdad? Vemos cómo esta batalla fue real. En la luna también tiene unos hoyos ahí, ¿verdad? No sé si han visto imágenes de la luna, tiene cráteres de golpes que se dieron ahí. Y luego sigue Génesis 1:2, que dice, y la tierra, versículo 2 de Génesis 1, estaba desordenada y vacía. Ahora, esa palabra estaba, en realidad es una palabra que significa se volvió. Creo que es Génesis 29, no, si no recuerdo mal, en donde la mujer de Lot se convierte en estatua de sal. Es la misma palabra que se usa en hebreo, porque se volvió o se convirtió en un monumento, no me acuerdo cuál es la palabra que usa, una escultura, una estatua, pero hay otra palabra, se me fue, de sal. No era una estatua de sal, se volvió. Pasa lo mismo con Génesis 1:2. ¿Usted puede creer que Dios originalmente hizo los cielos y la tierra después, la tierra, no el cielo, la tierra se volvió desordenada y vacía? ¿Usted puede creer eso, que Dios haga algo que se vuelva desordenado, o sea, sin forma y vacía? Vacía viene de la palabra vanidad. Es la que se usa en Eclesiastés 1:2, cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad sin Dios. Entonces, fíjese, dice que la tierra se volvió desordenada y vacía. Y esta palabra también significa sin sentido, sin propósito, inútil, como dijo Paquita, ¿verdad? O sea, ¿usted cree que Dios va a hacer algo así? Y luego sigue diciendo Génesis 1:2, y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. Imagínense nada más, conciba esto, que sucedió
después de la primera creación, donde la tierra quedó en ese estado, pero sucedió antes del primer día de la creación, del nuevo inicio de la creación. Dice la Biblia que la tierra, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí es interesante ver que todavía no se había creado el sol, Dios no había creado el sol, ni la luna. Entonces las tinieblas que está hablando aquí la Biblia son tinieblas espirituales de maldad. Son tinieblas, ¿verdad? Recuerde que Dios, más adelante habla de la luz. Dios es luz. Dios no necesita de la luz del sol ni de los astros, nada. Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Apocalipsis 21:23 dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque el Señor Dios Todopoderoso la ilumina, ¿verdad? El sol y la luna se crearon, y las estrellas, hasta el cuarto día. Y esto está en el versículo 14 al 19. Entonces, vemos que ahí dice que estaba, y la tierra, dice, estaba desordenada, vacía. Las tinieblas espirituales estaban sobre la faz del abismo, y dice algo muy interesante ahí. Y el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Estas aguas, lo vamos a ver más adelantito y lo van a entender porque, grábeselo, son aguas de muerte. Son aguas que representan la muerte. Entonces vemos que estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz del abismo, en donde había oscuridad y aguas de muerte, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo bien padre, porque dice que el Espíritu de Dios se cernía. Hay unas traducciones que dicen sobre la faz del abismo. Ahora, la idea original del hebreo, cuando habla de que el Espíritu Santo se estaba moviendo, ¿sabe cuál era? ¿O cuál es, perdón? Actuaba como una gallina que está empollando los huevos. El Espíritu Santo estaba empollando la nueva creación que Dios estaba a punto de llevar a cabo. Y empieza el primer día, empieza el conteo, ¿verdad? Y el primer día Dios hizo esto, el segundo día Dios hizo aquello. Ahora, aquí quiero que veamos algo importante. Dijimos que el relato de Génesis 1 no solamente es la descripción de la creación de Dios, o las dos creaciones de Dios, sino también es el proceso que Dios hace en el ser humano para que éste venga a salvación y a santificación. Así que nosotros podemos entender que así como la tierra tuvo dos inicios, el ser humano necesita también igualmente que la tierra, que la creación, dos nuevos inicios en su existencia. Nosotros necesitamos dos nuevos inicios también en nuestra vida. Génesis 2 nos habla, el capítulo completo, del primer inicio del ser humano. Cuando fuimos creados por Dios. Si usted lee Génesis 2, se va a dar cuenta que fuimos creados de forma perfecta por Dios. Ahí los describe, ¿verdad? Cómo Dios los hace, nos crea del polvo de la tierra, nos sopla de su aliento de vida y pone al hombre y a su mujer en el huerto del Edén, ¿verdad? Nuestros primeros padres vivían en ese estado de perfección y tenían un ambiente perfecto y una comunión directa con Dios. Ellos se podían relacionar con Dios de forma directa. Sin embargo, al igual que la creación, al igual que la tierra, fueron afectados o fuimos afectados
por la obra satánica. Lo sabemos, ¿verdad? Y ahí eso está en Génesis 3. Lo que sucedió con el hombre. Ellos pecaron, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios y esa perfección se vino a menos. Por eso dice Romanos capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos hombres? Por un hombre. Y por el pecado vino la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esto nos habla y nos enseña que todos los seres humanos, cuando venimos a este mundo, cuando nacemos en este mundo, ya venimos baleados por el pecado. No nacemos neutros, no, nacemos con 5 goles en contra. Por eso la palabra de Dios dice, Génesis 8:21, a ver si lo buscan, que todos los pensamientos del corazón del hombre eran malos, y percibió Jehová olor grato cuando sale Noé de la barca, ¿verdad? De la arca, perdón, y hace un holocausto y dice, percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y vea lo que dice el siguiente: porque el intento del corazón del hombre es malo. Dice de su juventud, pero en realidad dice de su niñez. Los niños nacen con una tendencia, y esto los padres lo tenemos que entender muy, muy bien. Venimos contaminados con el pecado, no venimos buenitos, ¿verdad? No. Y por eso necesitamos un nuevo inicio. Ahora, la Biblia nos muestra de una forma muy preciosa las 3 cosas que necesitamos nosotros que vengan a nuestra vida para que seamos restaurados. Así como la creación fue restaurada, y solamente vamos a ver 3 días de la creación, solamente, porque si no pues estaríamos mucho tiempo aquí, ¿verdad? Entonces hay 3 cosas que el hombre necesita para recibir la salvación de su alma y tener un nuevo inicio. Y la primera cosa que necesitamos es el Espíritu de Dios. Que venga el Espíritu de Dios. Y así como se cernía en la destrucción que había, en las tinieblas y en las aguas de la muerte, necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre el corazón del hombre y se empiece a cernir para darle una nueva creación, un nuevo inicio. Sin el Espíritu de Dios no hay salvación. Él empieza a obrar, ¿verdad? En un corazón, en una persona que anda en oscuridad. No importa que sea la persona más terrible, perversa, mañosa, mentirosa, ¿verdad? El Espíritu de Dios, lo vimos con el endemoniado gadareno, viene y empieza a moverse ahí. La segunda cosa que necesitamos los seres humanos para tener salvación es la palabra de Dios. Dice Pedro, lo hemos estado viendo en los estudios de Pedro, primera de Pedro 1:23, dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan 6:63, Jesús dijo las palabras, el Espíritu es el que da vida, la carne, Juan 6:63, para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Háblales la palabra a tus hijos. Léeles la palabra a tus hijos. Esa palabra va a llegar, aunque no la entiendan. Aunque no la entiendan, si son bebés, háblales la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Va a traer vida. Ora por tus hijos, ora por tus nietos, bendícelos,
declara palabra de Dios en sus vidas, para que Dios obre a través de su palabra. Usted esta mañana está siendo expuesto, sus oídos, tanto físicos como espirituales, están siendo expuestos a la palabra de Dios. Y la tercera cosa que necesitamos es la luz de Dios. La luz de Dios. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, encima de la oscuridad. Versículo 3 dice, y dijo Dios, cuando dice Dios es, Dios habló la palabra. Dios habló su palabra y dice, sea la luz. Y fue la luz. Es cuando viene la luz a nuestra vida y nosotros somos entendidos con la palabra. Y aquí pasa algo bien interesante. Empezamos con el primer día. Vamos a hablar del primer día. ¿Qué sucedió el primer día de la creación? ¿Qué sucedió el primer momento de tu salvación? Dice versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Miren, mis amados, cuando vienen esas tres cosas, el Espíritu, la palabra y la luz. ¿Y la luz qué es? La luz es Cristo. Cuando viene a nuestra vida, sucede algo poderoso. Hay una separación entre la luz y las tinieblas en nuestra vida, ¿sí o no? Cuando el Espíritu Santo viene y hace la obra, inicia la obra de salvación y santificación en el corazón del hombre, Dios separa la luz de las tinieblas. Mire, antes de conocer a Cristo, Efesios 4:18, a ver si lo podemos buscar. Efesios 4:18 dice que los hombres naturales, o sea, tu compadre que no es cristiano, tu mamá que no es cristiana, tu papá que no es cristiano, tu hermano que no es cristiano, dice, tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lleno de oscuridad, pura oscuridad. No hay luz. Para ellos todo es oscuridad. Dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Fíjese por la ignorancia, como lo hemos dicho muchas veces, esa ignorancia que ellos tienen, no es una ignorancia que uno pueda decir, ay, pobrecitos, son ignorantes. No, el hombre natural decide ser ignorante de las cosas de Dios. Por eso se necesita el Espíritu, la palabra y la luz. Para los hombres naturales, los que no conocen a Dios, solo hay tinieblas en su mente. Dice Primera de Corintios 2:14, otro pasaje muy interesante. Nos habla del hombre natural, aquí le llaman hombre natural, pero el hombre natural, o sea, el que no conoce a Dios, no percibe. Ya no regañes a tu viejo tanto, ¿verdad? Ora por él, por eso es tan socarrón. Dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No tiene el Espíritu Santo, no tiene la palabra en su corazón, no tiene la luz del entendimiento. Una persona que había sido salva se fue de parranda, ¿verdad?, con sus ex amigos y se la pasó mal. Al otro día, ¿verdad?, él se dio cuenta cuando regresó con el que le compartió. La verdad es que estuve con mis amigos o mis ex amigos y me di cuenta que son muy corrientes y son vulgares. Son de veras, o sea,
ahora cuando Dios hace la obra en nosotros, hay una separación de la luz y las tinieblas, ¿sí o no? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos les pasó esto? Ahora como que se nos abrió el entendimiento, porque ahora tenemos la conciencia activa y podemos ver la diferencia. El Espíritu Santo nos da entendimiento y revelación de esto, ¿verdad? Ya no somos tan ignorantes, entonces necesitamos que suceda esto, este primer día. Esta es la primera obra que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Ok? Eso sucedió el primer día de la creación. Vamos al segundo día, vamos al versículo 6 de Génesis 1. Y dice lo siguiente, del 6 al 8, eso es el segundo día. Luego dijo Dios, o sea, habló Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, o sea, las aguas de abajo, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Qué día? Ok, aquí creo que lo mencionamos en el estudio del miércoles, ¿verdad? Vimos que en el segundo día, al inicio del segundo día, la tierra estaba cubierta por una capa gruesa de vapor pesado que flotaba sobre la superficie de la tierra, la cual estaba completamente cubierta de agua. Algo así como cuando el diluvio, la tierra estaba completamente llena de agua. Son aguas de la muerte. Y había un vapor ahí de agua arriba, ¿verdad? ¿Y qué Dios hace aquí? Bueno, dice que hace una división de las aguas de arriba a las aguas de abajo. Entonces, al dividir esto, dejó un espacio entre las dos aguas, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Ahora, con esta separación, Dios creó un ambiente atmosférico, algo así como una especie de invernadero, ¿verdad? Este ambiente atmosférico es propicio para la vida de todo tipo en la tierra. Y esto es algo científico que lo podemos nosotros corroborar, ¿verdad? La Tierra es el único planeta en el universo que presenta condiciones para la vida humana, vegetal, animal, sobre de ella. Ningún planeta presenta esto. La Luna no tiene eso. Cuando los astronautas van a la Luna, ellos tienen que ir con los trajes espaciales que le hacen, le arman el efecto atmosférico de la Tierra, ¿verdad? Ahora, aquí hay una enseñanza espiritual interesante. ¿Qué significa esto? Que Dios hace en nosotros el segundo día una separación, mis amados, entre las cosas celestiales y las cosas terrenales. Cuando nosotros creamos, con la separación que empezamos a separar, hacer una división entre las cosas que son terrenales, de abajo, y las cosas que son celestiales. Escuche esto, vamos a formar un ambiente de vida en la tierra para nuestro espíritu. Vamos a formar un ambiente que va a glorificar a Dios. Y aquí es cuando empezamos a hacer una división, y los maduros lo van a entender, los medio maduros también quiero que lo entiendan, ¿verdad?
que hay cosas que tenemos que darnos cuenta que son terrenales. Y no estoy hablando de cosas perversas, no estoy hablando de cosas malas, ¿verdad? Terribles, que son satánicas. No. Hay cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que si no son cosas malas, por decirlo, son cosas terrenales. Por ejemplo, un ejemplo, el fútbol. Ay, ¿es malo? ¿Es satánico? ¿Es algo terrible? No, pero es algo terrenal. No quiero ser exagerado, pero tenemos que entender esta verdad. Nosotros cuando empezamos a desechar cosas que en realidad nos estorban. Por ejemplo, yo me puedo preguntar, ¿el fútbol me hace buscar más a Dios? ¿Me hace ser más espiritual? Y no estoy diciendo que dejas de jugar fútbol, no, sino que lo pongas en el lugar correcto en tu vida. Mire, ahora esta semana platicaba con el pastor Joás, fuimos a comer y estábamos ahí en la plática sobre mesa. Hablábamos de un hombre al cual conocemos nosotros, medio parientón, y no es un borracho desobligado, y no, es un cuate responsable, trabajador y luchón y todo, al cual estimamos nosotros. Su esposa es cristiana, era vecino de nosotros. Los domingos una lucha encarnizada. Yo me voy a la iglesia, decía la esposa, porque ella era cristiana, 3 hijos. Yo me voy a la playa. Él descubrió en su filosofía la forma más efectiva de guiar a su familia para que sean felices. Se los llevaba a la playa todos los domingos. Les compró, porque el cuate no sé de dónde sacaba lana, trabajaba mucho, carritos areneros, les compró kayaks, les compró, bueno, todo, échele, se lo compró. Se iba con ellos a la playa todos los domingos, y ahí de vez en cuando se lo soltaba a la mujer para que los llevara a la iglesia, pero él ganó tristemente después. Porque sus hijos son más o menos como de nuestros hijos. Los 3 hijos están lejos de Dios. El mayor tiene un problema con la droga terrible, haciendo cosas terribles. Tenemos que hacer una separación de las cosas que son celestiales y empezar a abrazarlas, a darnos cuenta de lo que realmente va a durar. Pablo le dice a Timoteo, fíjese, 1 Timoteo 4, 7, vea lo que le dice, 4, 7 y 8. Mira, Timoteo, yo sé que ahí vives en Grecia, en Éfeso, ¿verdad? Y ahí los griegos son deportistas y hacen un chorro de ejercicio. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. ¿Qué es la piedad? Pues todo lo que te acerca a Dios. Ir a la célula es la piedad, sí. Meditar la palabra, sí. Orar por tus hijos, sí. Venir a la iglesia, sí. Servir a Dios, sí. Es la piedad. Dice: ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal, ¿qué? Para poco es provechoso. Los griegos eran exagerados en sus exhibiciones, su culto a la belleza física, ¿verdad? Dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente. ¿Y qué? Y la que viene. ¿Qué nos conviene más? Irnos a la playa para que los hijos se diviertan. Y no es malo ir a la playa, no estoy diciendo
el pastor dijo que no vayas a la playa. No, a mí me encanta la playa. No, y si quieren ir y me invitan, yo voy con ustedes también, ¿verdad? Pero tenemos que hacer una separación. Tenemos que formar un ambiente celestial en nuestras casas. ¿Sí entiende eso? ¿Sabe que los ángeles de Dios están rodeando las casas, rodeando el ambiente espiritual de aquellos lugares en donde se adora a Dios? Mire, hay gente que dice, pastor, puede ir a orar a la casa porque se aparece Paquita, la del barrio, en la noche. Con gusto. Pero ¿de qué sirve que vayas, ores, si en la noche vamos a prender la televisión? Ay, papá. ¿De qué sirve si el ambiente espiritual ahí está contaminado? Los ángeles, fíjese, Mateo 6, 9 y 10, Mateo 6, 9 y 10, dice, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Que reconocemos que el Padre está en el cielo, que nosotros estamos en la tierra, y que cuando dice santificado seas, o sea, quiere decir, Señor, yo te estoy representando correctamente, justamente en la tierra, y debido a eso, yo te pido que venga tu reino, que el ambiente del cielo se establezca en mi vida y en mi casa. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vea lo que dice el Salmo 91:1. Este es el ambiente espiritual de aquellos que amamos a Dios. El que habita al abrigo, acuerden la gallina empollando ahí, al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Versículo 10, ¿qué dice? Nos pasamos al 10, por favor. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. 11, sigue. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué sigue? En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuántos entienden esto? Denle un aplauso al Señor, dígale: Señor, el ambiente espiritual de nuestra casa no es obra de la casualidad. ¿Qué ambiente cree que va a haber en un lugar donde se dicen mentiras, pleitos, malas palabras, donde hay deshonestidad, ¿verdad? No hay ángeles. Bueno, sí hay ángeles, pero de los chuecos. Pero el lugar donde están aquellos, y no estoy hablando, mis amados, otra vez, que seamos religiosos, ni santurrones. No. Una persona santurrona se asusta de todo, ¿verdad? Todo es malo, todo. No. Jesús no era santurrón, Jesús era santo. Él tenía un corazón limpio. Dios quiere que así seamos nosotros, ¿verdad? Que seamos personas que podemos disfrutar de la vida con un ambiente celestial en nuestra casa, para que la presencia de Dios more ahí. Amén. Muy bien. Ahora vamos al tercer día de la creación. Y está Génesis, capítulo 1, versículo 9 al 13. Siria.
Le voy a leer 9 al 13. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto en su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Aquí dice la Biblia que Dios hace físicamente hablando, hace una separación entre las aguas y la tierra seca. ¿Qué dijimos en el versículo 2? ¿Se acuerdan? Que las aguas, que había oscuridad y había aguas. ¿Y las aguas de qué eran? De muerte. Dice que lo seco llamó tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y luego Dios ordena, haga de cuenta que hay una separación. La tierra seca surge de las aguas de la muerte. La tierra seca se eleva, está por arriba de las aguas, y surgió de las aguas de la muerte. Interesante. ¿Qué sucedió? ¿En qué día sucedió? ¿Qué sucedió en el tercer día? En la tumba del Señor. El Señor resucitó. Vivíamos en aguas de muerte. Cuando se empieza a elevar la tierra, es la vida de Cristo que surge. Es la vida de Cristo que se eleva por encima de la vida de muerte que llevábamos antes. Aquí nosotros podemos ver que empieza a surgir la vida. Dice la Biblia ahí, ¿verdad? Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Sabes qué, mi amado? Es cuando la vida de Cristo empieza a florecer en nosotros y empezamos a dar fruto de vida para otros. Apocalipsis 21:1 nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron. ¿Se acuerdan que dijimos que eran las aguas? Las aguas de la muerte. Dice ahí: y el mar ya no existirá más. Amados santos de Dios, Dios nos está preparando para esos cielos nuevos y esa tierra nueva, donde ya no va a haber maldad, pecado, donde ya no vamos a batallar con todo lo que nosotros batallamos ahorita. Pero si la vida de Cristo ya está en nosotros, nosotros vamos a poder disfrutar desde ahora esa nueva vida de Cristo en nosotros, y vamos a dar fruto. Dice Apocalipsis 21, 3 y 4, para que te des más o menos una idea y empieces a saborear lo que nos espera. Dice: y oí una gran voz del cielo. Apocalipsis 21, del 3 al 4.
oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dice aquí, mis amados, que ahorita temporalmente batallamos todavía con cosas en nuestra vida, pero que finalmente van a ser erradicadas de nuestro corazón. ¿No le da gracias a Dios por esto? Hace poquito platicaba con la esposa de este hombre que les platicaba. Me platicaba de su hijo, ¿verdad? Y cuando ella platicaba de su hijo, porque es una mujer que ama a Dios, y él es un buen tipo, yo lo estimo muy bien, y me dolía, ¿verdad? Las cosas que me platicaba de su hijo, y yo recordaba estas palabras: Dios nos está preparando para un día estar en su presencia. La pregunta es esta: ¿en qué día de la creación vas, mis amados? En el primer día, donde solamente hay una separación de las cosas, de las tinieblas de la luz. El segundo día, donde ya tienes un ambiente espiritual, ya estás, el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida, en tu casa, y estamos construyendo ese ambiente espiritual. O estamos en el tercer día, el día de la resurrección de Cristo, donde tu vida y mi vida debe de empezar a dar fruto, donde esa semilla que tú y yo recibimos la tenemos que empezar a sembrar en otros que no conocen a Dios, aquellos que viven en oscuridad y en las aguas de la muerte, para que nosotros vayamos, como dijo el Señor, y les llevemos la nueva vida en Cristo. Y quiero terminar una vez más, me lo puso el Señor. Abra su Biblia, Mateo 25, 29. Así como el Señor me da lata, yo le voy a dar lata a ustedes también, ¿verdad? Está duro y duro. Entonces, Mateo 25, 29. Póngase de pie, lo lee conmigo y le damos gracias a Dios. Si lo podemos en la pantalla también. Mateo 25, 29. ¿Ya lo tienen? Léalo conmigo. Dice: 1, 2, 3. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Una vez más: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Cuántos le dicen a Dios: Señor, yo quiero ser de los primeros, yo quiero ser de los que tienen y que quieren más, Señor? Esta mañana el Señor te dice: ¿tú quieres ser de esos? Yo quiero bendecir tu vida. Levanta tus manos y dile al Señor: gracias por tu palabra, Señor, por la obra de salvación y santificación que has hecho en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana yo me levanto, Señor, como uno que vive en el tercer día, que mi vida comienza a dar fruto, que sale de las aguas de la muerte y empieza a producir vida para otros, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Tu palabra dice que somos árboles de justicia y vamos a fructificar y a multiplicarnos, Señor, en esta nueva vida que hemos recibido de parte de ti. Gracias te damos, Señor. Bendice tu iglesia. Y si tú esta mañana estás en este lugar y nunca le has abierto tu corazón a Dios, todavía vives en oscuridad, esta palabra es para ti. Esta palabra, el Espíritu Santo se está cerniendo sobre tu vida
y sopla aliento de vida y dice: sea la luz en tu vida, y será la luz, y la luz de Cristo te va a iluminar, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará un cambio de corazón. Dile al Señor: yo lo quiero, Señor, yo te abro mi corazón, y gracias por tenerme esta mañana aquí en este lugar. Recibo la palabra, es para mí, en el nombre de Jesús, y que la nueva vida de Cristo surja de las aguas de la muerte. A Él sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. El Señor le bendiga y le guarde. Aleluya. Salude al que está a su lado.